Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ayer domingo terminábamos el ciclo de Navidad con el bautismo del Señor, cuando el Señor comienza su vida pública de predicación por los caminos de Judea, de Samaria, de Galilea. Y hoy, después de haber vivido el Adviento, el tiempo de Navidad, comienza un tiempo litúrgico nuevo, el tiempo que llamamos ordinario, que no es ordinario por ser de menor categoría ni mucho menos, sino porque en este tiempo, a diferencia del tiempo de la Navidad, del Adviento, de la Cuaresma, de la Pascua, no celebramos misterios concretos, particulares de la vida de nuestro Señor, sino que en general le echamos una mirada a la predicación y a las obras que nuestro Señor realizó durante esos 3 años de vida pública. Y al mismo tiempo vamos de la mano de las lecturas, de las primeras lecturas de estos días, profundizando sobre lo que el cristiano cree y en coherencia con esa fe, lo que el cristiano debe vivir. Vamos pues aprendiendo de la fe, la vida, la moral de la persona que cree en nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Redentor, como su Salvador. En este día, en este lunes también, comenzamos la lectura como primera lectura de aquí hasta los primeros días de febrero, salvo por las solemnidades y alguna fiesta que se celebra entre este tiempo. Vamos leyendo casi la totalidad de la carta a los hebreos. Esa carta que dicen los exégetas, o sea, los estudiosos de la Biblia, que no es una carta, sino más bien una homilía que fue compuesta entre los años 60 y 65, más o menos de nuestra era, por algún autor judío, de origen judío, ya cristiano, que por muchos años, por muchas personas se consideró era San Pablo. Sin embargo, pues más bien ahora la opinión común es que no la escribió él, porque tiene un estilo diferente de las cartas que sí escribió San Pablo. Lo importante es que en esta carta vamos a ir viendo poco a poco, día a día, lo que es la fe, quién es Jesucristo y cómo debe vivir justamente el cristiano. Lo que ya decíamos, que el tiempo ordinario en general nos va enseñando, pues la carta a los hebreos en particular también nos los va enseñando. Así que si la leemos con atención, la vamos meditando como lo estamos haciendo ahora delante del Señor, seguramente pues creceremos mucho en nuestra comprensión de la fe con la ayuda de la gracia y por supuesto pedimos esa misma ayuda para poder poner por obra en nuestra vida ordinaria esto que vamos aprendiendo y que el Señor nos va diciendo a través de la Sagrada Escritura. Comienza la carta de los Hebreos diciéndonos quién es Jesús, cuál es su importancia. En primer lugar nos recuerda que la revelación de Dios al hombre se realiza a través principalmente del pueblo de Israel. Y dice, en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Y continúa ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
San Juan de la Cruz nos dice que ya no es necesaria otra revelación por parte de Dios, porque ya nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir, porque nos ha enviado al mismo verbo, al logos, a su palabra. Nos ha hablado por medio de su Hijo, dice la carta a los Hebreos, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Ahí nos va diciendo el autor de la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo, quién es Jesús, el heredero de todas las cosas, enviado por Dios Padre para completar la revelación. Él es creador del universo. Recordamos en el Génesis, el primer libro de la Escritura, que Dios dijo cosas y fueron creadas, ¿no? Ese decir, esa palabra pronunciada por Dios es el Verbo eterno, creador del universo. Y continúa la carta a los Hebreos diciéndonos, el Hijo es resplandor de la gloria de Dios. Esa gloria que en sí misma no podemos ver, la vemos a través de Jesucristo, nuestro Señor, que hace resplandecer esa gloria de Dios con su obra, con sus palabras, con su resurrección, con su segunda venida incluso. El Hijo es, continúa, la imagen fiel de su ser, del de Dios, la imagen fiel de su ser. A Dios, a quien no se le podía ver, ahora se le ve en Jesucristo. Dios invisible ha asumido, como hemos recordado en este tiempo tan bonito de la Navidad, ha asumido la naturaleza humana, ha asumido un cuerpo, se ha hecho visible, palpable para nosotros. Él sostiene todas las cosas en la existencia con su palabra poderosa, continúa esta carta. Y nos va explicando su obra. Él mismo habla de Jesús, el Verbo, el Hijo, después de efectuar la purificación de los pecados, después de haber pasado por este mundo, después de su encarnación, de su nacimiento, de su vida en Nazaret, después de su predicación pública, después de su muerte y de su resurrección, ascendió al cielo y continúa la carta, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Jesús no solamente es superior a los profetas, sino que es superior incluso a los mismísimos ángeles, porque es Dios mismo. Aún en su humanidad, por haber sido asumida, asunta por la persona del Verbo, se ha convertido en superior, también en su humanidad, en superior a los ángeles, que por naturaleza son superiores a los humanos. Pero esa humanidad ya asumida por Dios se ha convertido en algo más grande que los ángeles. Hago un paréntesis, ¿no?, para decir que el demonio por eso odia, entre otras razones, tanto a los hombres, porque una criatura que es inferior por naturaleza, ontológicamente hablando, se ha hecho superior por su asociación con Dios. Somos hijos de Dios y Dios se ha hecho hijo del hombre. Cierro el paréntesis. Cristo es más grande que los profetas, es más grande que los ángeles, incluso en su humanidad. Y continúa con unas frases tomadas de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Salmo 2. ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para ti, para él un padre, y él será para mí un hijo? La profecía que se le dio a David. Y así va continuando esta carta. Hasta aquí termina el día de hoy. La iremos leyendo
poco a poco en estos días, pidiendo al Señor que nos ayude a considerar estas verdades tan importantes y que poco a poco también vayamos sacando consecuencias prácticas para nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.